Bueno, yo estoy emocionado. ¿Cómo iba a quedarme hoy en la cama? Tenía que venir a la iglesia porque el tema de la predicación, el título es mi tema predilecto favorito. ¡Wow! Si pudiera escoger un tema sobre el cual predicaras domingo tras domingo sin cesar, sería el tema de hoy. Título de mensaje: Cristo, ni 1000 años me iba a quedar en la cama hoy. Cristo. Vamos a estar entonces acabando Juan capítulo 3. Vamos bastante bien, estamos cubriendo mucho más terreno de lo que yo pensaba. De nuevo, es un evangelio, así que podemos predicar sobre más versículos que en una carta doctrinal. Doy una pequeña introducción después de leer el texto. Así que vamos a buscar Juan 3, leeremos del 31 al 36 y luego unas palabras de introducción. Juan 3, la última sección del capítulo, y empiezo. Ok, Juan 3, 31 al 36. Dice: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. Pero el que viene del cielo es sobre todos. Y lo que él vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. Pero el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, Jesús, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida a Él, a Cristo. Está hablando de que Cristo recibe el Espíritu en su plenitud. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Wow. Pero el que rehúsa, el que rechaza, el que no cree en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hasta ahí, una pequeña introducción y luego indico el bosquejo en esta mañana. Ok, iglesia, volvemos hoy a Juan, después de un par de semanas predicando sobre otros temas, y estamos en este contexto, en un puente entre dos grandes capítulos, dos grandes diálogos. Diálogo número 1, Juan 3, Jesús conversa con un dirigente fariseo llamado Nicodemo. Estudiamos durante 4 semanas aquella charla y en capítulo 4 nos toparemos con una nueva conversación. Jesús hablará con una mujer samaritana. Así que el contexto es un puente histórico entre dos grandes conversaciones. Y lo que tenemos hoy en nuestro texto es por así decirlo, una recapitulación, un resumen teológico de quién es la persona de Cristo. Lo que tenemos aquí es cristología, la doctrina del Señor Jesús. Juan quiere que sus lectores entiendan lo que él está declarando sobre Jesús en este evangelio. La última vez que os prediqué sobre Juan 3, acabamos reflexionando sobre el versículo 30. Es necesario que Cristo crezca y que yo mengüe. Y vimos que Cristo tiene que crecer. Y ahora vamos a ver las razones por las cuales Cristo tiene que crecer, ser exaltado, engrandecido y prosperado. Vamos a aprender que Cristo es profeta, rey y sacerdote. Así que aquí tenéis los 3 puntos de mensaje en esta mañana. Punto número 1, Cristo, el profeta, versículos 31 al 33. Punto número 2 de mensaje, Cristo el rey. Cristo el rey, y aquí vamos a centrarnos en el salmo que leímos para empezar el culto, el salmo número 45, salmo mesiánico. Y número 3, Cristo el sacerdote, versículo 36. Ok, repito, número 1, Cristo el profeta, versículos 31 al 33. Número 2, Cristo el rey, 34 al 35. Y número 3, para acabar, Cristo el sacerdote. Los 3 oficios de Cristo. Bien, empezamos con el primer punto en esta mañana, Cristo el profeta, leyendo versículos 31 al 33. 1. Cristo el profeta. El que viene de arriba, Cristo, es sobre todos. El que es de la tierra, Juan el Bautista, es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo, Cristo, es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testificó. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Ok, iglesia, porque Cristo tiene que crecer.
Porque tiene que ser engrandecido. Porque tiene que prosperar. Según lo que hemos leído en el versículo 31, porque Jesús viene de arriba. Aquí tenemos una diferencia cualitativa entre Jesús y Juan el Bautista. De hecho, entre Jesús y todos nosotros. Juan no es de arriba. Los profetas no son de arriba. Los apóstoles no son de arriba. Los predicadores contemporáneos no somos de arriba. Vosotros, santos, no sois de arriba. Jesucristo es de arriba, y ya que es desde arriba, Él es sobre todo. Por eso es necesario que Él crezca, que Él sea engrandecido y glorificado, no nosotros. Jesucristo, entonces, según nuestro texto, es eterno. Jesucristo es celestial. Jesucristo es divino. Como ya oró nuestra hermana Isabel esta mañana, Cristo es 100% hombre y al mismo tiempo 100% Dios. Por eso Cristo es superior a Juan, superior a Pablo, superior a Jeremías, superior a todos los predicadores de todos los tiempos, porque Él es Señor. Él es el Creador, Él es el Redentor, Él es el Juez, Él lo es todo en todo. Ya que Cristo es sobre todo, Él es el Señor del cosmos, y Él también es la piedra angular de la iglesia, según Efesios 2:20. O sea, Cristo es soberano en el cosmos y soberano en la iglesia. De nuevo recalco, los profetas no son la piedra angular de la iglesia. Los apóstoles tampoco. El pastor Will tampoco. La única piedra angular de la iglesia se llama Jesucristo, porque Él es sobre todo. Él viene desde arriba. Hermanos, mis palabras en esta mañana nunca podrán hacer justicia a la grandeza de quién es Jesucristo. Él es el único Dios hombre. Yo puedo testificar en mi gran debilidad acerca de esta realidad, pero no vais a poder ver la gloria de Cristo en esta mañana si no tenéis ojos del Espíritu Santo, si no tenéis ojos de fe. Sois como murciélagos en la oscuridad y no contempláis la gloria del sol de justicia. Juan el Bautista, entonces, en este texto es de la tierra. Jesús es desde arriba. Él es sobre todo. Versículo 31. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Entonces, Juan es de la tierra, habla de cosas terrenales. Juan es como nosotros, un simple hombre, recibió un llamamiento de parte del Señor, dio testimonio de la palabra de Dios como fiel profeta, pero Juan decía muchas cosas que no podía entender. Juan hablaba sobre la edad venidera sin saber realmente qué es lo que estaba diciendo. Pero Jesucristo es mayor que Juan, porque Juan es un profeta, pero Cristo es el profeta de profetas. Porque Cristo no solamente anuncia la palabra, sino que Él es en su persona la palabra de Dios. ¿Veis la diferencia? Juan predica la palabra, Will predica la palabra, pero Jesucristo es la palabra de Dios. Y a diferencia de Juan, que era de la tierra y muchas cosas no entendía, cuando Jesús predicaba, entendía perfectamente todo lo que estaba diciendo, porque Él era desde arriba. Yo incluso reconozco hasta el día de hoy, hay muchas cosas que yo no entiendo en las Escrituras, y Cristo sí las entiende. Anoche, antes de acostarme, me leí el libro de 2 de Tesalonicenses, y de nuevo volví a hacerme las preguntas sobre capítulo 2. ¿Qué es aquello que está deteniendo la manifestación del anticristo? ¿Qué es este algo, no? También podemos preguntarnos, ¿qué significa el bautismo para los muertos en 1 Corintios 15? A veces, al predicar aquí en la iglesia, después del culto o entre semana, como muchos hacéis, me hacéis preguntas entre semana, y hay momentos cuando tengo que ser honesto y decir, amados, no sé cómo responder, no sé cómo contestar, yo no sé qué decir, no tengo la respuesta. Pero si Jesucristo estuviera aquí,
Si Jesucristo fuera el pastor de nuestra iglesia en plan corporal, Él podría descifrar todos los misterios, porque Él es desde arriba, Él lo entiende todo, pero Juan es desde la tierra. Testificamos de lo que hemos oído, damos testimonio públicamente sin entender en profundidad todo lo que estamos diciendo. Yo me acuerdo cuando era un joven, ¿no? Tenía unas ganas de dominar la Biblia, de entenderla por completo, para que no hubiera ningún misterio que me escapara en las Sagradas Escrituras. Y ahora que soy mayor, ahora que soy abuelito, pues hermanos, yo me doy cuenta de que es imposible sondear un solo versículo del texto sagrado. Hay muchos misterios que no puedo entender. Hay cosas que tenemos que aceptar por la fe y punto. Yo puedo entender, intelectualmente hablando, la doctrina de la Trinidad, ¿no? Dios es uno en esencia, tres en persona. Intelectualmente entiendo las proposiciones, pero no consigo comprenderla, ¿verdad? O la doble naturaleza de Cristo. ¿Cómo puede un hombre ser al mismo tiempo 100% Dios? No lo puedo comprender. Lo creo por la fe, entiendo intelectualmente, ¿no? Cristo es Dios, Cristo es hombre, pero comprender esta realidad, hermanos, lo siento mucho, se me escapa. Soy un hombre terrenal, soy de la tierra y yo entiendo las cosas hasta cierto punto, pero Cristo es el profeta de profetas, todo lo entiende, nada en la Escritura es difícil para Él. Él es el soberano, omnisciente Cristo. Cristo pues es del cielo. Cristo es sobre todo. Y ahora el texto prosigue a decirnos que Cristo, Él anuncia, Él testifica, según el versículo 32, Él testifica de lo que oyó y vio. Yo no he visto el cielo. Yo no he entrado en la Nueva Jerusalén. No he oído audiblemente la voz de Dios, pero Cristo sí, y Él testifica de lo que sabe. Yo testifico de lo que he oído en las Escrituras, ¿no? A partir de Cristo, los apóstoles y los predicadores contemporáneos. Cristo entonces testifica de lo que sabe de lo que está hablando. Y ahora algo triste, versículo 32, última cláusula. Cristo testifica de lo que ha visto y oído, y nadie recibe su testimonio. Ahí tenéis, hermanos, una prueba de la doctrina de la depravación del ser humano. El ser humano es pecador. Aquí tenemos el testimonio de Dios tocante a la gran oscuridad en la cual viven todos los hijos de Adán. El apóstol nos está diciendo aquí, está el sol de justicia brillando y nadie puede verlo. Todos somos murciélagos, todos somos topos, se dice así, este animalito que vive por debajo de la tierra, un topo, ¿verdad? Todos somos topos, todos somos murciélagos, no vemos el sol de justicia, no podemos ver la gloria de Cristo, no podemos acercarnos a Cristo porque somos pecadores. De hecho, Cristo dice esto en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es imposible que un hijo de Adán, tan enamorado de sí mismo, tan enamorado de su propia justicia, soy una buena persona, no soy una mala persona, no soy violador, no soy pedófilo, yo soy justicia, yo soy justo. Un pecador que se cree, ¿no? El creme de la creme, que se cree una máquina, esta persona no puede ver la gloria de Jesucristo. La única persona que ve la gloria de Cristo es la persona que ha sido golpeada por el Espíritu Santo para ver su putrefacción interna, para contemplar su depravación y luego ver la suficiencia salvadora que hay en Jesucristo. Esto significa en esta mañana, si tú crees en Jesucristo, no es por tú ser mejor que ningún otro almeriense. Yo sé que somos un grupo muy pequeñito, somos pocos creyentes, en todas las ciudades del mundo somos pocos. Dios siempre trabaja con un remanente. Pero tú no eres un creyente por ser más sensible a nivel espiritual, por ser más bueno. No, Dios te trajo.
Dios te venció. Dios te conquistó. Dios enseñó a tu corazón que fuera de Cristo estás bajo condenación. Y como 2 personas han orado en esta mañana antes de empezar el culto, hasta la fe que tú tienes es un don de Dios. Dios te regaló el don de la fe. ¿Cómo vas a jactarte de ser creyente? ¿Quién eres tú? No eres nada. ¿No te acuerdas lo que Dios dijo a Pedro? Cuando Pedro dice a Cristo, yo te digo, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro lo ve. Pedro tiene fe. Pero en vez de Cristo permitir que Pedro se gloríe en sí mismo, le dice, Mateo 16, 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pregunto pues a la iglesia, ¿creéis en la gloria de Jesucristo? ¿Confiáis únicamente en Él para vuestra salvación eterna? Pues es el Padre el que os ha abierto el entendimiento. Gloria al Padre, no gloria a vosotros. No sois mejores que nadie, hermanos. Es la gracia soberana de Dios la que nos ha salvado. Tenemos otra expresión parecida en Juan 1, versículo 11 al 13. Dice el texto, Cristo vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Ahí tenemos depravación total. El hombre no recibe a Cristo. Pero luego Juan agrega algo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, nadie puede recibir a Cristo, pero algunos sí reciben a Cristo. ¿Cómo puede ser? Si todos odiamos a Cristo. Juan da la respuesta en el versículo 13, porque estas personas que creen en Cristo no son engendradas de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Cristo es predicado en todo el mundo. Nadie cree en Cristo. Nadie abraza a Cristo. Nadie quiere seguir a Cristo. Pero aquellos que abrazan a Cristo lo hacen únicamente por una obra de magnífica, dulce, soberana gracia del Padre en el poder del Espíritu Santo. Creyente en esta mañana, tú eres un triunfo de la gracia salvadora de Dios. Tú eres un trofeo de su misericordia salvadora. No eres nada en ti mismo. Todo lo que eres es por la pura misericordia y la pura gracia del Señor. Dios te ha salvado. Y ahora, hermanos, cuando yo estuve en mis días estudiantiles peleando con el tema, ¿no?, del calvinismo, arminianismo, me acuerdo de una profesora en la facultad que nos dijo lo siguiente. Estaba comentando este texto, Romanos 9:21. Dice, no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra. Y la profesora nos dijo en la clase, yo estaba luchando mucho, ¿no?, internamente, estaba empezando a ver las doctrinas de la gracia por primera vez, y la profesora nos explicó, según su sistema teológico, que la razón por la cual hay personas hoy salvadas en el culto es que Dios sabía que nosotros los creyentes íbamos a tener un corazón más dulce, más sensible, más enseñable, moldeable que los corazones de los condenados. Y así ella explicó Romanos 9:21. Pero si volvemos a Romanos 9:21, el apóstol anula categóricamente dicha interpretación, porque dice que el alfarero tiene potestad sobre el barro para hacer de la misma masa. La misma masa. Entonces, si Dios te salvó a ti, entiende que tú eres de la misma masa que los demás incrédulos en Almería. No eres mejor. No puedes gloriarte en ti mismo. Y por eso a mí me encantan las doctrinas de la gracia, porque matan mi orgullo, asesinan mi prepotencia, no me permiten gloriarme en nada que no sea la gracia de Dios en la faz de Jesucristo. Iglesia, eres lo que eres por la gracia de Dios. Y en esta mañana, si tú ves a Cristo como profeta de profetas, si tú ves a Cristo como hermoso, según el Salmo 45, aleluya, Dios ha hecho
una obra en ti. Hay personas que van a la iglesia, ¿no? Para encontrar pareja. Hay otros que van a la iglesia para tener ministerio público. Pero el verdadero creyente se congrega con el fin de alabar al amado de su corazón, el Rey Jesucristo. Si tú amas a Cristo, es porque Dios te ha salvado. Y si tú crees ahora el testimonio de Cristo, el versículo 33 te dice, el que recibe el testimonio de Cristo, el que cree en Él, el que cree lo que dice, versículo 33, el creyente, Nicolás atestigua que Dios es veraz. Si Nicolás cree el testimonio de Jesucristo, Nicolás está diciendo a través de su fe que Dios es veraz. ¿Cómo es esto? Bueno, pongo un ejemplo. Yo le doy una promesa a Gisela. Gisela, mañana te voy a regalar una máscara anti-COVID. Y si Gisela cree la promesa, está diciendo que yo soy digno de confianza. Mi palabra es digna de ser creída. Si ella piensa que mi palabra no es digna de ser creída, no me va a hacer caso. Pero si Gisela cree mi promesa, está diciendo yo soy digno de ser creído. Dios entonces nos da su palabra. Y su palabra se llama Jesucristo. Consiguientemente, si Nicolás cree en el testimonio de Jesucristo, simultáneamente Nicolás está creyendo en la veracidad de Dios el Padre. Porque Dios el Hijo es la palabra de Dios el Padre. Si tú crees hoy en el Hijo, tú honras al Padre. El que honra al Hijo, honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y Dios entonces se deleita en todos aquellos que creen en Jesucristo. Él se regocija en los creyentes en Cristo, porque todos aquellos que creen en Cristo están diciendo, Dios Padre, tú eres veraz. Creo en ti. Tú eres digno de mi fe y de mi confianza. Y Dios se alegra en aquellos que creen en su Hijo, porque claro, su Hijo es lo más precioso que tiene. Dios ama tanto a su Hijo, que ha dicho en el Salmo 2:8, Hijo, yo te daré por herencia las naciones como heredad. Te las voy a dar todas. Y estamos viendo, hermanos, en esta edad presente, el comienzo del cumplimiento de esta profecía, que se llevará a cabo la perfección en la segunda venida. Porque ahora, hermanos, a nivel mundial, en todas las naciones del mundo, hay pueblo de Dios, incluso en Afganistán, como hemos dicho muchas veces, incluso en Corea del Norte, incluso en Irak, hay pueblo de Dios. ¿Por qué? Repito lo que el Padre dijo a Cristo 1000 años antes de él encarnarse. Hijo, yo te daré por herencia las naciones. Y el remanente de cristianos en España, concretamente en Almería, es la prueba de que en el día de mañana Dios va a entregar a todas las naciones, hasta los confines de la tierra, a su Hijo. Dios está apasionado por su Hijo. Y cuando tú también crees en el Hijo, ¿cómo no va a Dios contentarse en ti? Dios se deleita en aquellos que tienen fe en Dios el Hijo. Dios es veraz. Dios cumple sus promesas. Y para acabar el primer punto, fijaos también en la locura de esta promesa. Aquí tenemos un varón que nace, ¿verdad?, de María, un hijo de carpintero, según decían de él, sin estudios formales en teología, un don nadie, un treintañero palestino que fue crucificado por supuestamente promover sedición política contra las autoridades romanas, declarándose rey. Y sin embargo, este don nadie, insignificante, 2000 años más tarde, aquí estamos en una ciudad gentil llamada Almería, hablando en otro idioma que no sea el arameo, y estamos aquí hoy unidos con el fin de adorar a nuestro Salvador con todo nuestro corazón. ¿Cómo es esto posible? Porque Dios cumple su promesa. Y cuando Dios le dice a Jesucristo, yo te voy a dar las naciones como herencia, Dios el Padre va a dar las naciones como herencia a su Hijo. Gloria al nombre de Dios
Hermanos, esta reunión en esta mañana es un milagro de Dios Padre. Es un milagro de Dios Padre. Si tú eres salvo, eres una proeza de Dios el Padre. Gloria al Señor. Dios el Padre pues se está glorificando en esta mañana a través de nuestra fe en Cristo. Y la prueba de que somos de Dios el Padre es que en esta mañana creemos de todo corazón que Cristo es profeta de profetas. Profeta con P mayúscula. Profeta que no solamente proclama, sino que es la palabra de Dios. El profeta que viene desde arriba. Iglesia, adorad a Cristo. Exaltad a Cristo. Engrandeced a Jesucristo. ¿Qué es lo que el Padre desea ver en ti? Adoración a Cristo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere fomentar en ti? Adoración al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que sus pastores ordenados prediquen hoy la gloria de Jesucristo. Y todo lo que va a suceder en la vida de un pastor cristológico es intentar desviar al pastor, al predicador, a la persona que sea, desviar a la persona de anunciar la gloria de Jesucristo. Porque Satanás bien sabe que su reino está derrotado en la persona de Jesucristo. O que seamos pues, hermanos, adoradores de Jesucristo, predicadores de Jesucristo, más que profeta. Él es profeta de profetas, el Hijo eterno de Dios, y el pueblo del Señor dice, amén, gloria a su nombre, aleluya. Amados, en los primeros versículos del texto, 31 al 33, hemos descrito a Cristo como profeta de profetas. Desde arriba, sobre todo, incomparable. Ahora, en segundo lugar, Salmo 45. Salmo 45. Cristo es el Rey. Vamos a leer versículos 34, 35 de nuestro pasaje en Juan 3. Ahora estamos considerando el segundo oficio de Cristo. Su oficio real. Él es Rey. Leo versículo 34. El que Dios envió, ¿quién es aquel que fue enviado por Dios? Cristo, excelente, en el contexto, amén, sí. Ok, el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Ok, Jesús habla las palabras que Dios le da. Y ahora la parte más difícil del sermón en esta mañana. Este pasaje es muy polémico. Pues Dios no da, y podéis ahí colocar en lápiz si queréis, a Cristo. Dios no da a Cristo el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Repito la lectura. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da a Cristo el Espíritu por medida. Le da a Cristo el Espíritu en su plenitud. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Bien. ¿Por qué Cristo tiene que ser exaltado? Razón número 1, porque Él es el profeta de profetas. Él es sobre todo. Él es desde arriba. Segunda razón, porque Cristo tiene que ser exaltado, porque Él es Rey. Él es el Rey escogido por Dios. Ok. 34. Viene Cristo, predica la palabra de Dios. Y ahora la parte, exegéticamente hablando, más chunga, más difícil, complicada de este sermón en el día de hoy. Se ha escrito muchísimo sobre esta pequeña frase, ¿no? Dios no da el Espíritu por medida. Bien. Vamos a ver entonces ahora en nuestro texto dos señales de la exaltación de Cristo como Rey. La primera señal de la exaltación de Cristo es que recibe el Espíritu sin medida. Primera señal de su exaltación, Cristo recibe el Espíritu sin medida. Segunda prueba de su exaltación, todas las cosas le han sido entregadas. Repito. Número 1, la primera prueba de su exaltación como Rey, Cristo recibe el Espíritu sin medida. Y voy a explicar esto en un momento. Prueba número 2 de su exaltación como Rey, todas las cosas han sido entregadas a Cristo. Voy a empezar entonces explicando esta primera parte. Cristo ha sido ungido con el Espíritu sin medida. Y aquí tenemos que pensar ahora en el Salmo 45. Os animé ayer en el grupo de la iglesia
a leer el Salmo 45. Hoy empezamos leyendo Salmo 45, no el Salmo 63, como, bueno, tocaría hoy. Pero hemos leído el Salmo 45 y lo que voy a hacer ahora simplemente es resaltar algunos textos sueltos, textos cristológicos, para que veamos la exaltación de Cristo profetizado en el texto. Empiezo citando el versículo 2 del Salmo 45. Dice, Cristo es el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Ok? Queridas hermanas, vuestros maridos no son, lo siento mucho, no son los más hermosos. El más hermoso de los hijos de los hombres es Jesucristo. La gracia se derramó en sus labios. Dios le ha bendecido para siempre. Y el Salmo elogia al Rey Jesús. Y luego dice en el versículo 5, el salmista elogia la verdad de Cristo, la humildad de Cristo, la justicia de Cristo, diciendo que caerán pueblos debajo de ti. Está hablando de dominio entre los pueblos, entre los almerienses, como vemos en esta mañana. Cristo ejerce su dominio. Y luego lo más flipante, lo más increíble, ¿no? Versículo 6, que leí hoy antes de empezar el culto. Dios el Padre se dirige a Cristo diciéndole algo inaudito. Le dice en el versículo 6, tu trono, oh Dios. No dice, oh Cristo, oh Hijo, oh Redentor. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. ¿Cómo puede el rey de Israel en el Salmo 45 ser declarado Dios? Porque el rey del Salmo 45 no es cualquier rey. El Salmo 45, según Hebreos 1, nos está hablando acerca de un rey llamado Jesucristo. Y lo que tenemos, hermanos, en el Salmo 45 es el testimonio de Dios Padre acerca de su Hijo. Y Dios el Padre dice que el Hijo es Dios. Y este testimonio es tan impactante que el autor de Hebreos, en Hebreos 1:8, cita textualmente aquel pasaje para testificar de la deidad de Jesús. Y humilde opinión, he dicho esto en muchas ocasiones en diferentes foros. Para mí, Hebreos 1:8 es la mayor defensa de la deidad de Cristo. Porque Hebreos 1:8, que está citando Salmo 45, en Hebreos 1:8 es el testimonio de nadie menos que Dios Padre Altísimo, Creador del cielo y de la tierra. Cuando el pastor Will te dice que Jesucristo es Dios, no tenéis por qué hacerle caso. Will puede estar mal de la cabeza, errado, puede ser un hereje. Pero hermanos, cuando Dios el Padre te dice, el Hijo es Dios, es tu deber, es tu obligación creer a Dios el Padre. Cristo pues es Dios, según el testimonio del Padre, y Dios está tan contento en su Hijo, que el versículo 7 del Salmo 45 dice, has amado la justicia, has aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, coronación, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Ok, estamos ahora entrando en terreno difícil, terreno enigmático. Tiene que estudiar bastante, ¿no? Antes de ponerme en el púlpito, y espero que lo que estoy a punto de decir sea claro. Espero que sea entendible. Bien, dado que Cristo es quien es, Dios, profeta de profetas, rey de reyes, pero también Dios, en el sentido pleno de la palabra, ya que Él es Dios, Él recibe la unción. Dios unge con aceite en la coronación. En Israel usaban el aceite. Dios unge a Cristo con aceite más que a sus compañeros. Primera pregunta, ¿quiénes son los compañeros? Entiendo que está aludiendo aquí el autor a otros predicadores de la palabra, profetas como Juan el Bautista, Jeremías, Isaías. Estará pensando en reyes tales como David, Salomón, etc. Estamos pensando en otros que fueron ungidos poderosamente por Dios, los sacerdotes también, pero Cristo fue ungido más que todos los demás ungidos, porque Dios se contentaba en Él de manera suprema. Y ahora, ¿cómo podemos interpretar la expresión?
de que Dios da a su Hijo el Espíritu sin medida. Dios no da el Espíritu a su Hijo, a su Dios, por así decirlo, según el texto. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos explicarlo? Que el Señor me ayude a hablar ahora con claridad y que os dé gracia en los oídos. Ok, hermanos, aquí es lo que yo entiendo a partir de esta declaración tan misteriosa. Cito 1 Corintios 12:11. Dice, creo que va a ayudarnos a entender esto. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno, repartiendo dones a cada uno en particular como Él quiere. El contexto es el contexto de dones. Dios da dones a su iglesia. El Espíritu Santo da dones a la iglesia. Pero no todos los hermanos tenemos los mismos dones. Y nuestra iglesia local es un ejemplo excelente de este principio. Hay hermanos aquí que sois más dados a ser hospitalarios, otros sois más dados a hacer obras de misericordia, otros sois más dados a, el asunto de la evangelización, otros al asunto de intercesión. Hay un sinfín, ¿verdad?, de cargas, de dones que Dios da a su iglesia para que nos sirvamos unos a otros. Aquí, por cierto, tenemos que tener cuidado, ¿no? Dos peligros con los dones. Peligro número 1, convertir mi don en una piedra. Si yo tengo un don y los hermanos de mi iglesia no tienen dicho don, empiezo a atacar a los hermanos porque soy mejor que ellos. Esto es pecado, esto es orgullo. Y peligro número 2 es envidia. Ver a una hermana con dones que no sean los míos, yo cogerle manía a Raquel por ella tener dones que yo no tengo. Dios nos guarde de estos dos errores. Pero veis, hermanos, que todos hemos recibido medidas diferentes, dones diferentes, según la multiforme gracia de Dios. Sin embargo, en el caso de Jesucristo, Él recibe la plenitud, la llenura de todas las virtudes, de todos los dones del Espíritu Santo. En este sentido, Cristo es marcadamente distinto. Y también, hermanos, esto tiene que ver con su excelencia, con su impecabilidad. En Él todos estos dones están presentes sin la más mínima señal de imperfección. Y voy a leer un texto de un antiguo predicador, J.C. Ryle, del siglo XIX, que más o menos dice lo que estoy procurando explicaros. Y él lo dice mucho mejor que yo. Cito a J.C. Ryle, su libro Meditaciones sobre los Evangelios, Juan, capítulos 1 al 6. Dice Ryle: Dios da el Espíritu a todos los demás, a uno de los más eminentes apóstoles y profetas, y reyes y sacerdotes, etc., por medida. Por medida. Doris tiene dones, Mari tiene dones, Juan Fran tiene dones, por medida. Pero sus dones, sus virtudes son imperfectos, y todos podemos testificar de que es así en nuestras vidas. Pero las cosas son muy distintas con aquel a quien Dios ha enviado. A Cristo se le da el Espíritu sin medida, en infinita plenitud y abundancia. Los dones y las virtudes del Espíritu están presentes en su naturaleza humana, sin el más mínimo atisbo de imperfección. Como hombre, Jesús de Nazaret fue ungido con el Espíritu Santo y preparado para su oficio como sacerdote, profeta y rey, como jamás lo ha sido hombre alguno. Dos cosas que podemos resaltar de esta declaración de Ryle, que vengo diciendo. Número 1, todos hemos recibido una medida. Todos hemos recibido dones diferentes, virtudes diferentes. Cristo los recibe todos. Diferencia número 2, en Cristo no hay imperfección. Porque todos nosotros sí tenemos el Espíritu Santo, pero batallamos día tras día contra nuestra carne. Nosotros que estamos casados podemos dar testimonio, ¿verdad? Nosotros que tenemos hijos, incluso los hermanos que sois solteros, tenéis luchas con la carne, también contra personas. Y tenemos que luchar contra nosotros mismos muchas veces. Pero en Cristo todo es perfecto, todo es inmaculado. Cristo entonces recibe plenitud, plenitud de dones, plenitud de virtud. Y también estos dones, estas virtudes están sin imperfección en Él. Y así pues entendemos la declaración del Salmo 45.
Él es ungido más que cualquier otro, porque Él es superior. Él es Dios sobre todas las cosas. Cristo es aquel que recibe el Espíritu sin medida. Y ya que tiene el Espíritu sin medida, Él es capaz de dar a su pueblo el Espíritu Santo también, como vemos en el día de Pentecostés. Y Cristo, siendo Rey, es ungido más que cualquier otro. Y algo curioso que estaba pensando al preparar el mensaje es cuándo, o dónde mejor dicho, dónde fue ungido nuestro Salvador. Sí, en su bautismo, pero ¿dónde? Ya en el Jordán, ¿no? Que según algunos decían, olía mal, un lugar asqueroso. ¿Os acordáis de 2 de Reyes 5:12? Cuando Eliseo le dice a Naamán, lávate, límpiate en las aguas del Jordán, se te sanará la piel, y se enfada, ¿no? Porque tengo que lavarme aquí en estas aguas. Las aguas de Damasco son mejores que las aguas de aquí que tenéis en Israel, ¿no? Asquerosas. O sea, vemos la unción de Cristo, ¿no? En el Jordán. Y es como si yo fuera Dios, yo diría, si yo tengo a mi hijo, al Cristo, al que es Dios, pues yo le voy a ungir en, bueno, la gran catedral de Santiago de Compostela, ¿no? O ahí en Sevilla, o algún sitio, un castillo, una residencia presidencial. Dios opta por ungir a su hijo glorioso en el Jordán, ¿no? Y uno como que dice, esto no encaja. No, es como un novio, ¿no? Va a casarse con su esposa, su novia, y la novia está súper contenta diciendo, yo sé que mi novio me quiere mucho porque va a casarse conmigo por debajo de un puente. Vamos a ver, si de verdad te ama el hombre, yo creo que pondría algo de dinero para casarse mejor, ¿no? Mejor, con mejores instalaciones, ¿no? Aquí tenemos el Rey de Reyes, hermanos, siendo ungido, coronado en las aguas malolientes y asquerosas del Jordán. ¿Cómo entender esto? Teología de la cruz. Teología de la cruz. Porque tenemos a Cristo. Estamos a punto de entrar a Navidad, ¿no? De nuevo, Cristo nace en un pesebre maloliente, rodeado de animales, ¿no? Orina, excremento. ¿Cómo puede ser esto? Teología de gloria. Dios cubriendo esta gloria para que los ojos humanos, los ojos no regenerados, no vean gloria ahí. Solamente puedes ver gloria en el pesebre si has nacido de nuevo. Solamente puedes ver gloria en el Jordán si has sido enseñado por el Espíritu del Señor Jesucristo. Jesucristo es grandemente exaltado, pero esta exaltación es una exaltación oculta en el mundo. Y los únicos que pueden percibir esta exaltación somos nosotros. Vemos la gloria de Cristo en este culto. Vemos la gloria de Dios en esta mañana. Estamos entendiendo que Cristo está gobernando las naciones a través de esta reunión. Pero los demás almerienses están ahí tomando sus churros, su café con leche, diciendo, mira, estos santurrones, yendo de nuevo al culto, solamente culto, ¿verdad? Y se creen algo, como unas personas ven algo que es falso según los estándares del mundo, pero tú y yo estamos aquí en esta mañana y vemos la gloria de Cristo. Vemos la exaltación del Señor, porque somos teólogos de la cruz. No somos teólogos de gloria. No somos mundanos en nuestra forma de pensar. La primera señal, entonces, amados, de la exaltación de Cristo como Rey es su unción. Y he explicado, espero que haya quedado claro, que Cristo es ungido más que sus compañeros porque recibe la plenitud de dones y la plenitud de virtudes del Espíritu Santo, y dichos dones y virtudes se manifiestan de manera perfecta, cabal. En ese sentido, no es como nosotros. Y la segunda señal que he nombrado de la exaltación de Cristo como Rey es que todas las cosas han sido entregadas a Cristo. Versículo 35 dice esto: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Will ama a Ágota. Y cuando Will fallezca, ¿a quién dará Will todos sus bienes? ¿Por qué? Porque la amo. Y si Ágota no esté, si ella se va antes que yo, bueno, no, yo tengo 10 años más que ella, que va a ser difícil, ¿no? Pero si no esté Ágota, todo irá a Chloe, todo irá a Grace. ¿Por qué? Porque amo a mi familia.
Dios el Padre ama a su Hijo y por lo tanto le da todo. Todos sus bienes, todas sus posesiones ahora son de Cristo. Y de nuevo es difícil encajar esto. Cristo lo tiene todo, pero es bautizado en el Jordán, ¿no? Cristo lo tiene todo, pero nace en un pesebre maloliente. Cristo lo tiene todo, pero es crucificado, desnudo, en el Calvario. ¿Cómo entender esto? De nuevo, hermanos, tenemos que razonar como teólogos de la cruz. Ver la gloria de Dios en aquello que, humanamente hablando, no es glorioso. Todos luchamos con este pensamiento. Todo. El Señor no me ama, ¿no? El Señor no me ama porque hubo una división en la iglesia. El Señor no me ama porque tengo muchos enemigos que me critican. De hecho, esta semana hasta me he enterado de que me han enviado un mensaje diciendo la nueva noticia es que soy homosexual. Yo soy gay. Están diciendo por ahí, Will Graham, pastor, es homosexual. Yo digo, pero son hijos del diablo, ¿no? Y digo, ¿cómo puede Dios amarme si todos los enemigos y todos los pleitos y toda cómo puede ser así? No, nos pasan cosas así. Algo nos va mal, perdemos un trabajo, se nos muere un ser querido, etc. Dios no me ama, Dios no me ama. Estamos razonando como teólogos de gloria. Tenemos que razonar como teólogos de la cruz y entender que en el Jordán Dios me ama. En el pesebre Dios me ama. En la cruz del Calvario Dios me ama. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. No hables como una mujer necia. Recibiremos solamente el bien del Señor y no también el mal, las aflicciones. Dios da, Dios quita. Te ama cuando da y recuerda, hermano, Dios te ama cuando te quita también. Pensemos como teólogos de la cruz. Así que yo sé que en este mundo Cristo sigue siendo ridiculizado, rechazado. Sabes hablar acerca de Cristo, ¿verdad? De la gente se ríe de ti, se burla de ti. Pero en realidad, amados, ellos no están viendo algo que tú y yo creemos. Mateo 28, 19. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora no lo vemos todavía. Hoy hay un anticipo, pero el día venidero lo veremos todos, hasta los enemigos del Señor. Y Cristo recibe toda potestad porque Dios se deleita en Él. Dios se contenta en Él. Y ya que Dios ha dado todo a Cristo, todo lo que está pasando en este mundo tiene el propósito de glorificar a Cristo. Incluso nuestro sufrimiento, nuestra persecución, nuestras pérdidas, nuestra aflicción, todo está obrando para el bien del pueblo llamado por el Señor, porque Cristo es soberano, no Satanás. Cristo entonces tiene todas las cosas. Y prueba de ello también es el día final. El juez en el día final, en un sentido indirecto, será Dios el Padre. Pero bíblicamente hablando, vamos a ver en Juan 5:22, que el juez en el día final no será el Padre per se, sino que el juez escogido por el Padre es Jesucristo. Juan 5:22, el Padre ha dado todo juicio al Hijo, Rey de reyes, toda potestad en Él. Y la única forma entonces de ser librado de la ira venidera es estar en paz con el Rey Jesucristo. Si tú te mueres sabiendo que estás en paz con el juez, te vas tranquilo. Pero si aquel juez es tu adversario, y si tú eres un enemigo de aquel juez, pues no vas a poder salir de este mundo en paz. Fijaos en algo, hermanos. Los propios demonios vivían atemorizados ante la grandeza de Jesucristo. Y en una ocasión dicen, a Mateo 8:29, ¿has venido acá, Jesús, para atormentarnos antes del tiempo? Los demonios están atemorizados sabiendo que su día llega. Satanás sabe que su fecha se está acercando. Sus días están contados. No seas pues más necio. No seas más tontito que los demonios. Si los demonios tiemblan ante la perdición venidera, ¿cuánto más no tendrás que temblarte tú, oh incrédulo? Reconcíliate hoy con Dios en Cristo, el Rey, el Juez, el que se ha exaltado sobre todo. De nuevo,
si Dios te ve en el Hijo, sonríe sobre ti, te aprueba, te ama, baila sobre ti con cánticos según Sofonías 3:17. Pero si tú no estás en el Hijo, no solamente eres un adversario del Hijo, eres al mismo tiempo el adversario de Dios Padre. Y su ira reposa sobre ti. Huye hoy a Cristo. Escóndete en el Rey. Y Él te recibe con brazos abiertos, con amor, con perdón, con paciencia y misericordia. Si es un Rey soberano, colosalmente grande, pero también es misericordioso, tierno y paciente para con los quebrantados. Dile hoy, oh Rey Cristo, Rey soberano, a partir de hoy en adelante haré tu voluntad. Y si quieres, Señor, que te sirva en el pesebre, lo haré. Si quieres que te sirva en el Jordán, lo haré. Si quieres que vaya yo al Calvario, lo haré. Yo quiero servirte, glorioso Señor. Iglesia, nuestro Cristo es profeta de profetas. Nuestro Cristo es Rey de reyes. Y finalmente, punto más corto de mensaje hoy, número 3. Él es sacerdote de sacerdotes. El último texto que vamos a leer en esta mañana es el versículo 36. Cristo el sacerdote. Alguien, por favor, leyendo en voz alta Juan 3:36. Bien. Cristo es profeta de profetas porque Él es la palabra. No solamente predica, Él es la palabra. Número 2, Rey de reyes. ¿Por qué? Porque Él es Dios sobre todo. Ungido más que sus compañeros. La plenitud de dones, virtudes del Espíritu Santo le han sido obsequiados. Él también ha recibido todas las cosas hasta el juicio venidero. Y ahora número 3, Cristo es sacerdote. Vemos aquí el sacerdocio de Cristo de manera indirecta. Porque el texto nos enseña que es a través de Él que somos reconciliados con Dios. Es a través del ministerio de Cristo y el nombre de Cristo que recibimos vida eterna y liberación de la ira venidera. Cristo entonces es anunciado en el texto como el camino de salvación, el puente de salvación. Básicamente puede resumir el versículo 36 de la siguiente manera. Si tú crees en el Hijo, eres salvo. Salvo. Si tú no crees en Cristo, no eres salvo. Si eres salvo, tienes vida eterna. Si no eres salvo, la ira de Dios en este instante está sobre ti y permanecerá sobre ti por los siglos de los siglos. Ahora, ¿cómo explicar esto? Porque es Jesucristo el único camino de reconciliación para con el Padre. Pues porque el Padre tiene que ser reconciliado mediante una obra sacerdotal según la revelación del Antiguo Testamento. Y nuestro Cristo es sumo sacerdote. Él desempeña dos funciones sacerdotales. Y estas dos funciones salen nombradas en todas nuestras confesiones de fe evangélicas, todos nuestros catecismos también. Cristo como sacerdote desempeña dos funciones. Función número 1, presenta sacrificio por el pecado. Presenta sacrificio por el pecado. Función número 2, intercede por los transgresores. Intercede. Número 1, presenta sacrificio. Número 2, intercede. Ok, en primer lugar, Cristo. Cristo presenta sacrificio por los pecados. En el Antiguo Testamento, como bien sabéis, ofrendaban diferentes animales. En el caso de Jesucristo, sin embargo, Él no presenta ningún animal. Jesucristo ofrece su propio cuerpo. Se ofrece a sí mismo. La hermana empezó hoy orando, ¿no? Cristo es sacerdote y sacrificio a la vez. Hermanos, madre mía. Esto es para que se te ponga la piel de gallina. Sacerdote y sacrificio a la vez. Cristo es nuestro sacerdote y Cristo intercede por aquellos que le han sido dados por el Padre. Y ya que Cristo es nuestro sacerdote, ya que su sacrificio es eficaz y su intercesión es eficaz, no necesitamos otros sacerdotes, no necesitamos otros mediadores. Y aquí los evangélicos entramos en conflicto con la Iglesia Católica Romana, porque ya que la Iglesia Católica Romana no confía en la suficiencia salvadora de Cristo, tiene que añadir a Cristo.
Y por eso tienes una serie de mecanismos en el catolicismo que agregan a Cristo. Por ejemplo, el mérito de los santos difuntos. Tienes que rogar para que San Antonio te dé su mérito, para que Santa Teresa te dé su mérito, para que la Virgen María, ¿verdad?, interceda por ti. Entonces, ya que Cristo no es suficiente, no puede haber seguridad de salvación, y Roma te envía a otros mediadores. Por eso también tienes el sistema sacramental de la Iglesia Católica. Ellos te dicen que el bautismo te salva, el bautismo te limpia de pecado, el bautismo te hace nacer de nuevo. La misa, la Eucaristía, la hostia, literalmente te perdona, te quita los pecados. Van añadiendo a la obra perfecta del Señor Jesucristo. Por eso creen en el purgatorio. Ponte a pensar por un momento. El purgatorio existe para las personas, según la Iglesia Católica, las personas que han muerto sin estar plenamente perfeccionadas en esta vida. Entonces la Iglesia Católica te dice que el purgatorio es para las personas creyentes no perfectas. Pero si Jesucristo tomó el 100% de los pecados de los cristianos en la cruz del Calvario, ¿por cuál pecado tenemos que sufrir en el purgatorio? ¿Veis, hermanos? El purgatorio es una negación de la suficiencia salvadora de Jesucristo. Consiguientemente, en la Iglesia Católica no hay seguridad de salvación. No creen tampoco en la intercesión de Cristo, y por eso recurren a Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. No, pero Cristo dice a Pedro, Lucas 22, 31, 32, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Por lo tanto, Pedro, después de meter la pata de manera, barbárica, fue restaurado, porque la intercesión de Jesucristo es completamente eficaz. Tú no tienes que depender de la intercesión de nadie más, sino del Señor Jesucristo. Él es perfecto, el perfecto sumo sacerdote, expía por el pecado, intercede por su pueblo, y ahora, ya que es tan perfecto, tan suficiente, tan glorioso, si tú crees en Él, tienes vida eterna. Observad, amados, el versículo no dice tendrás, dice tienes vida eterna. A saber, lo que tú vas a experimentar en el siglo venidero ya ha comenzado en ti. Este gozo que el Señor te da, ¿no?, cuando estás lleno del Espíritu Santo. A veces te levantas, ¿no?, en vez de poner la música navideña por la mañana, te pones la música de alabanza, y si no hay nadie ahí en el salón, bailas un poco, ¿no? Bueno, si están las niñas también puedes bailar, porque no van a pensar mal de ti, ¿no? Y estás contento, estás alabando a Dios, alabas en la iglesia, estás recibiendo la palabra, Dios te habla, te encuentras rodeado y besado por el Señor. Estas experiencias, hermanos, son anticipos de la gloria venidera. Tenemos la vida eterna, es una realidad. Este amor congregacional, hermanos con hermanos, no. Estos poderes del siglo venidero ya son reales. Ya nos identificamos con estas cosas. Pero, hermanos, viene más. Pero esta vida eterna ya ha comenzado en nosotros. Por eso vivimos como vivimos, porque somos seres del futuro. Somos los extraterrestres, ¿no?, que está buscando NASA, como hemos comentado en otras ocasiones. Pero además de esta feliz realidad, hay una triste realidad. Y no puedo hacer justicia al pasaje sin nombrar esta segunda realidad. Versículo 36 acaba diciendo: el que rehúsa creer en el Hijo, el que rechaza creer en el Hijo, no verá la vida. Imposible. La ira de Dios está sobre él. Hay muchos evangélicos que son como Marción, el gran hereje del siglo II, y él era tan amoroso, bueno, un amor satánico, ¿no? Se jactaba de ser tan amoroso que cogió la Biblia y lo que hizo fue eliminar de su canon todos los libros que hablaban sobre el juicio de Dios, la ira de Dios, la santidad de Dios,
y solamente quedó con una Biblia, un canon que hablaba del amor, de la misericordia de Dios. Él presentaba, ¿no?, a un Dios blandengue. Vamos, al Dios del siglo XXI. El Dios en gran parte de muchas iglesias evangélicas del siglo XXI es el Dios de Marción. Un Dios que no está airado contra el pecador. El Dios que no va a castigar a nadie. Y muchos dicen hoy día que Juan era el apóstol de amor. Y que Juan era muy bueno. Y era un abuelito muy dulce. Vamos a ver. Según lo que yo acabo de leer, hermanos, el abuelito Juan nos acaba de decir, a lo mejor he leído mal, alguien me podría corregir, no llevo gafas, pero creo que Juan acaba de decirnos que si alguien no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. El apóstol de amor nos está diciendo que la ira de Dios está sobre los incrédulos. Ah, por cierto, este abuelito también escribió un libro llamado Apocalipsis, y cito un solo texto de Apocalipsis, capítulo 19, 15, dice: Cristo pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. ¿Qué Biblia están leyendo estos evangélicos blandengues? Están leyendo la Biblia de Marción. Están predicando otro mensaje, otra Biblia. Pero aquí, hermanos, el Espíritu Santo a través de Juan te dice que sí, Dios es un Dios de amor, amén. Pero no debemos caer en el error de Marción y confundir el amor con la justicia. No debemos eliminar ni un elemento ni el otro del carácter de Dios. Las dos cosas se armonizan en Dios de manera perfecta. El que ama está casado con la justicia. El juez amoroso mete al violador en la cárcel porque ama a las mujeres que han sido violadas. ¿Entendéis? El amor exige justicia. Un hombre que no ama es corrupto. Por eso no está interesado en justicia. Pero ya que Dios ama, Él es justo. Ya que Dios ama, está airado. Por eso no, alguien se mete con mi hija, me enfado porque amo a mi hija. El amor implica enfado. No todos los enfados son pecaminosos, Por cierto, hay que aclarar esto. Entonces Dios es amor, amén. Pero Dios también es justo. Dios es santo y Dios está airado con aquellos que no están en Jesucristo. Y en esta hora, según Juan, reposa sobre el incrédulo. Ahora, en el futuro, se desencadenará de manera plena, pero ahora mismo la ira de Dios reposa sobre aquellos que rehusan creer en el Hijo. Y a lo mejor hay personas entre nosotros, lleváis meses, años, recibiendo el anuncio de Cristo, hoy de nuevo, Cristo. Estáis sin excusas, pero habéis rechazado y rehusado una y otra vez a Cristo y a Cristo. El anuncio de la Biblia hoy, el anuncio del apóstol del amor es clarísimo y no puedo diluirlo para quedaros bien. La ira de Dios reposa sobre todos los incrédulos. Hasta el incrédulo más majo del mundo, más cercano, más amigable, más generoso, está bajo la ira de un Dios santo. Pero en Cristo hay perdón. En Cristo hay rescate. En Cristo hay perdón por los pecados. Y en su gran gracia y amor, Dios el Padre, una vez más, os anuncia al Rey hermoso de Sión, Jesucristo. Y hoy quiere ejercer dominio sobre los pueblos, añadiendo a gentiles a su iglesia. Hoy pues, incrédulos, recibid el Evangelio, creed el anuncio, confiad en el único sacerdote, en el único Rey, en el único profeta que puede limpiaros de todo pecado. Estáis sin excusa. Estáis en pecado. Sois culpables y más que dignos de condenación venidera. La ira de Dios os espera y está sobre vosotros. Pero hoy
Dios, a través de un espíritu contrito y humillado, a través de un corazón que confía únicamente en Jesucristo, esta ira de Dios se puede convertir en ternura, amor y cariño. ¿Y cómo puedo yo saber esto? Porque estáis fijándoos en un ejemplo de un varón que antes estaba bajo la ira santa de Dios. Y por la pura misericordia de Dios, Dios decidió enviar el evangelio al corazón de este vil, depravado, corrupto, mala persona. Dios envió su Espíritu Santo. Abrió mis ojos y temblando le pedí perdón al Señor. Y os puedo decir, queridos hermanos, 20 años más tarde, la ira se convirtió en amor. El enfado santo de Dios ha llegado a ser ternura, dulzura, misericordia y gloria a Dios. La dulzura sigue aumentando conforme van pasando los años. Y todos los hermanos aquí podéis testificar de que es así. Porque según van pasando los años, vemos cada vez más la putrefacción de nuestro corazón. Cuando yo me convertí a principios pensé que era el mejor creyente del mundo. Y ahora 2 décadas más tarde me doy cuenta de que todo lo que hay en mí por naturaleza. Y sin embargo Dios me ama en Jesucristo. Oh incrédulos en esta mañana, hay perdón a los pies de la cruz. La sangre vertida hace 2000 años es eficaz de perdonar a todos los pecados, porque es la sangre no de cualquier profeta, no de cualquier rey, no de cualquier sacerdote, es la sangre del profeta de profetas, es la sangre del rey de reyes, es la sangre del sacerdote de sacerdotes, es la sangre de Dios. Dios el Hijo. Creed en el Hijo y sed salvos para la gloria de Jesucristo. Amén y amén. Acabo recalcando lo aprendido en esta mañana. No voy a leer el texto. Hemos visto 3 puntos en esta mañana. Cristo el profeta, Cristo el rey, Cristo el sacerdote. En primer lugar expliqué que Cristo es profeta de profetas porque Él es la palabra de Dios. Y Él es superior a todo porque Él es desde arriba, no como Juan, no como Pastor Will, no como Jeremías. Él es Dios. Y Cristo, si tú crees en su mensaje, si tú crees en Él, tú estás creyéndole al Padre porque la palabra del Padre es el Hijo. Número 2, Cristo es el Rey. Hemos explicado que Cristo es Rey exaltado sobre todo usando 2 argumentos bíblicos. Porque Él ha sido más ungido que cualquier otro y todas las cosas le han sido otorgadas. He procurado explicar lo de la unción de la siguiente manera. Cristo recibe el Espíritu sin medida en un sentido porque Él recibe la plenitud de dones y virtudes del Espíritu Santo. Y número 2, porque Él los recibe sin imperfección, a diferencia de nosotros que peleamos con el pecado. Y en segundo lugar, todas las cosas le han sido otorgadas. Vemos esta realidad de manera oculta en el mundo. La vemos en el pesebre, en el Gólgota. La vemos en el Jordán de manera indirecta. Y lo vemos hoy en el culto, ¿verdad? Este culto revela que Cristo es Señor sobre todo. Pero un día lo veremos así de manera consumada. Cristo pues es Rey de reyes, Rey sobre todo. Y no perdáis de vista que Cristo es Dios. Salmo 45, Hebreos 1, llaman a Jesús Rey Dios. Y finalmente, en tercer lugar, hablamos de Jesús como sacerdote. Él es sacerdote en 2 sentidos. Hace expiación por el pecado, presenta sacrificio por el pecado e intercede por los pecadores. Ya que su ministerio es consumado, perfecto y cabal, no recurrimos a otros mediadores. Y por eso en esta mañana exhorto a los incrédulos a estar en paz hoy con Dios por medio de Jesucristo, no por medio de María, no por medio de los sacramentos, no por medio de la membresía de una iglesia local, por medio de Cristo, porque Él es todo suficiente para salvar a su pueblo de sus pecados. Y ya que Cristo es quien es, si tú hoy crees en Cristo, te doy la buena noticia de que tú tienes vida eterna. No tendrás, lo tendrás también, amén. Pero ya tienes vida eterna. Pero en segundo lugar os advierto, según el apóstol del amor,
Todos aquellos aquí en esta mañana, todos vosotros que no creéis en Cristo, la ira de Dios reposa sobre vosotros. Está ahora mismo sobre vosotros. Arrepentíos. Arrepentíos antes de que sea demasiado tarde. Y en el nombre de Cristo os lo digo. Amén. Oremos al Señor.